¿por qué está tan angustiado? Doctor, ¿cómo le parece que este fin de semana de puente venían todos mis hijos, vinieron de España unos, de Estados Unidos otros, la felicidad, nos íbamos a reunir? ¿Y cómo le parece que en la emoción del paseo a mí se me quedó la neverita con la insulina? Diabética, insulino dependiente. Viernes, a sábado, a domingo, a lunes, a martes glicemia. Y yo estoy muy asustada, doctor, ¿cómo le parece? Y yo no llevé la insulina y tal. Glicemia, 130. Debía estar en 280 o 300. ¿Y usted qué se hizo? Dijo, no, nada, doctor. Yo lo único que hice fue reírme. Eso, nos abrazábamos, llorábamos de la alegría, nos abrazábamos, pasamos felices, jugamos. Y hasta a mí se me olvidaba lo de la insulina, doctor, pero yo pasé muy feliz. ¿Ustedes creen que esa señora en una condición diferente, enterrando a su hijo en un velorio, visitando al hijo en la cárcel, en otro estado sin la insulina, hubiera pasado 3 o 4 días sin ella? Estuviera en un servicio de urgencias. Entonces el estado emocional nuestro nos puede cambiar el proceso y el curso de la enfermedad. Es decir, si yo estoy consciente de una serie de circunstancias desde el punto de mi vida, con todo lo que me rodea, me puede cambiar el proceso de la enfermedad. Por eso yo digo que el proceso del amor es fundamental para cambiar nuestro comportamiento de la enfermedad. Cuando uno está en esos estados depresivos, o cuando uno empieza con la mente, mire, la Biblia tiene una palabra muy grande que la gente no ha entendido, y dice, y el verbo se hizo carne. Y es que nosotros a veces mentalizamos la enfermedad y la hacemos realidad. No, es que si yo me como esto me voy a morir, me voy a enfermar. Es que si yo hago tal cosa me empeoro. Está en la mente. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer el primer proceso de la enfermedad. Y ustedes que van a estar enfrentando a pacientes, y en otras palabras, ustedes que tienen que estar más tiempo con los pacientes que nosotros, son ustedes realmente los encargados de direccionar mucho el proceso de la enfermedad. Porque a través del amor, del abrazo, de la risa, de la confianza, del diálogo, hacen más ustedes que el mismo médico. ¿Qué puede hacer un médico en una EPS cuando el paciente no se llama Beatriz, sino que se llama la 151817-5? Cuando la paciente nada más me dan 7 o 10 minutos para atenderla, ¿puedo yo explicarle a ella, tú eres feliz o no? Cuando tengo que estar pendiente de que si le duelen o no las articulaciones. Pero a mí se me olvidó que en el contexto del interrogatorio, cuando ella me dice, doctor, es que a mí me duelen mucho las manos cuando me levanto, no aguanto el dolor en las rodillas, todo eso, y yo le digo, tome diclofenaco, ibuprofeno, o si soy médico alternativo le digo entonces tome uña de gato o glucosamina o cualquier cosa. Yo me siento con ella y le digo, a ver, cuéntame, ¿tú eres feliz o no? Y me dice, no doctor, es que yo no soy feliz porque es que me parece que mi novio me pega, yo lo tengo que ver con otras, mi papá y mi mamá son un tropel en mi casa toda hora, tenemos muchos problemas económicos, yo no soy feliz, yo quiero seguir estudiando en ESCA, pero es que no puedo. ¿Ustedes creen que ese dolor de ella es de las articulaciones? Es del alma. A mí me pasó en estos días que me llamó una señora al programa de radio y me dijo, doctor, ¿qué hago? Que como siempre, preguntas de salud, tengo mucho problema de ansiedad, de gastritis, yo no puedo dormir, doctor, tengo una depresión terrible, yo no me hallo, tengo mucha angustia, no puedo conciliar el sueño, me siento con una fatiga terrible en el estómago. Dos actitudes, una, médico ortodoxo, le hubiera mandado valeriana, le hubiera mandado caléndula, jugo de papa o el zumo de zanahoria. Médico alternativo, médico ortodoxo, le hubiera mandado amitriptilina, le hubiera mandado ranitidina o omeprazol, le hubiera mandado diazepam, todas esas cosas. Cuando yo no pensé en eso, sino que le dije, señora, ¿y usted a qué le achaca eso? Me dijo, doctor, fue que se me perdió el gatico. Cuando ella me dijo lo del gatico, yo le hice otra pregunta y le dije, señora, ¿y usted cuántos hijos tiene? Me dijo, yo tengo 6 hijos. ¿Ustedes creen que el problema era el gato? El problema de la señora fue que tuvo que buscar en un gato lo que ninguno de los 6 hijos le daba, que era amor, afecto, compañía, calor de hogar, diálogo. Y un gato fue lo único que ella encontró para poder calmar esa decepción de madre
de haber criado, amamantado, cambiado pañales y mandado al preescolar y a la escuela a un hijo que después le importó un culo que la mamá estuviera sola? ¿Ustedes creen que eso mejora a una señora mandándole a mi triptilina o mandándole valeriano o mandándole una cosa de esas? No. El problema de la señora era que tenía una decepción de madre que terminó en una soledad tan grande que le produjo insomnio, gastritis y desasosiego y ansiedad. ¿Ustedes creen que eso se alivia con medicamentos? No. Que le mejore un poquito, de pronto. Pero a la señora no se les va a aliviar. Ahí es donde, en esa relación, llámese médico o profesional de la salud que son ustedes, con el paciente, cambian el curso de la enfermedad. Hasta dónde usted le va a brindar compañía a esa señora que tiene que ir a hacerle una curación. Hasta dónde le tiene que dar diálogo a esa señora que usted le está colocando un suero y se dedica media horita a contarle la vida. Es que cuando uno se desahoga, mejora mucho. Una vez en un hospital, en la entrada, habían 2 camas. Una daba para la ventana y otra a la puerta. El de la puerta no alcanzaba a ver lo de la ventana. El de la ventana era un señor con un problema respiratorio muy grave y lo tenían que sentar 2 veces al día para hacerle terapia respiratoria. El otro era un muchacho que se había accidentado en una moto y tenía muchas fracturas, no se podía mover. Este muchacho, en esa soledad tan terrible y en ese dolor de sus fracturas y de todo eso, le dijo al que estaba en la ventana, le dijo: usted que se puede sentar y que puede ver a través de la ventana, cuénteme qué ve a través de ella. Y el de la ventana empezó a decirle: hay un lago con unos cisnes y unos animales, y los niños les dan crispetas y juegan con ellos, y es un paisaje infinito de alegría, el señor vendiendo helados y todos juegan, y le empezó a narrar una historia como 1 hora. Al día siguiente, el de las fracturas le dijo: ¿y hoy qué ves? Viene una banda con unos hombres de rojo y blanco en un desfile y todos los niños en triciclos con ellos y con bombas y de colores y todos juegan, y le narró una historia bellísima. Y todos los días el de la cama de la ventana le narraba historias. Un día el de la ventana amaneció muerto y el del que estaba con las fracturas llamó a la enfermera y le dijo: enfermera, cámbieme de cama. Y entonces lo cambiaron de cama. Él no se podía mover, pero en esa dificultad tan horrible se fue levantando y miró a la ventana, y lo único que vio fue el muro del edificio que seguía. Cuando llegó la enfermera le dijo: enfermera, ¿por qué el señor que estaba en esta ventana me contaba esas historias tan lindas que él veía a través de esa ventana? Me narraba unas cosas bellísimas y yo logré ver ahora, y lo único que vi fue el muro del edificio que sigue. Y le dijo: el señor le contaba eso. Tan raro, ese señor era ciego. Es decir, que para esa persona no fue un impedimento el estar en esa situación para hacer feliz al otro. Y ahí es donde ustedes tienen una responsabilidad muy grande de mirar cómo se van a enfrentar a esa señora con diabetes, o a esa señora con un daño cerebral, o a esa señora con esa enfermedad terminal, para por lo menos cambiar ese pensamiento de actitud de vida hacia la muerte, que seguramente les va a mejorar todo el proceso de la enfermedad. Eso es fundamental en la vida. Nosotros tenemos que entender algo. Solamente con otro dicho que dice también la Biblia, que dice: de la abundancia de tu corazón hablan tus palabras. Si nosotros tenemos realmente ese deseo, esa intención de ayudar a alguien, si tenemos ese deseo de hacer algo por el bien del enfermo, solamente a través de la palabra nosotros podemos cambiar ese pronóstico de vida de esa persona. Es decir, que no es únicamente haga la curación, vaya coloque el suero, vaya debride esa herida, vaya hágale una terapia a esta paciente, hágale una rehabilitación. No, porque es que las cosas no son de la carne, las cosas son del alma. Cuando yo le hago la terapia neural a las personas, es decir, cuando los chuzo,
que la terapia neural, que es otra charla que tenemos que hacer más adelante, que es cómo yo puedo manejar la energía de la persona con un tratamiento parecido